Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ese es el texto que quisiera tomar. Dios pueda añadir bendiciones a esta su palabra. Y quisiera continuar con un tema que vi la última vez que me tocó compartir, que tiene que ver con el bautismo de los padecimientos. Con Pablo dice aquí, con las cicatrices que llevo en el cuerpo, demostrando que soy un siervo de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo, y él tenía muchas razones por qué decir esto. Dijimos que habían dos vertientes por las cuales nosotros podemos padecer. El Señor Jesucristo nos hace participantes de sus padecimientos, pero tenían que tener principalmente, para que esto trajeran bienaventuranza a nuestras vidas, ser por su causa, por causa de la justicia, por causa de la verdad, por andar en integridad. Todas aquellas cosas no debieran sorprendernos, sino más bien, decía el Señor Jesucristo, que debiéramos gozarnos cuando haya en nuestras vidas este tipo de padecimientos. Pero hay otra causa, que es por nuestra naturaleza, por nuestras torpezas, por nuestros errores, y esas cosas también traen sufrimiento a nuestras vidas, traen aflicciones, traen conflictos entre nosotros, pero no tienen ningún fruto, sino que son por nuestra causa, por nuestras debilidades, por nuestra falta de madurez muchas veces, y no encontramos allí ningún gozo, no hay ninguna virtud cuando nosotros sufrimos por nuestra causa, no hay ningún consuelo en ese tipo de sufrimiento, sino más bien lo que hacen es que producen en nosotros debilidades, producen flaquezas. Vamos a enfocarnos en esta vertiente que tiene que ver con las aflicciones por nuestra causa. Pablo dice que las marcas, porque él usa una palabra aquí que se tradujo por estigma, que es una marca hecha con un fierro caliente. Gracias, hermano. Y era costumbre que los amos marcaran a sus esclavos, o también los soldados e incluso los criminales eran marcados con un fierro caliente, pero también había otro tipo de estigma, otro tipo de marcas, y lo más probable es que Pablo haga alusión a esto. Y era cuando los devotos religiosos se imponían a sí mismos una marca característica de su Dios, a los dioses que ellos dedicaban cultos. Y Pablo le dice a los hermanos que él está señalado por el Señor con esas marcas, por su devoción a Dios. Y esas marcas, si bien no se las había infligido él mismo, pero por causa de la verdad, por causa del evangelio, él las tenía en su cuerpo y eran notorias, y ellos las conocían. Entonces el apóstol Pablo le menciona a los hermanos en sus epístolas lo que él llama las marcas del Señor Jesús. En 1 Corintios 4:11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. A esto el apóstol Pablo llama marcas de Cristo, que tienen que ver con las cosas que le van sobreviniendo al cristiano por causa de la justicia, por causa de la verdad, el menosprecio, las aflicciones, el trabajo también, las maldicencias que podemos recibir. En otra oportunidad le dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo reconocía que muchas de las aflicciones, y tenía él este entendimiento de las aflicciones que él padecía,
eran por causa de Cristo. Y por eso Él no se avergonzaba de sufrir, no se avergonzaba de padecer, de las necesidades que pudiera tener. Él dice en una ocasión, haciendo un recuento de todas estas aflicciones y de todas estas marcas de Cristo que llevaba en su cuerpo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esas son aflicciones que no debieran a nosotros avergonzarnos, porque nos dice la Escritura de una forma clara que eso significa padecer por causa de las justicias. Pero también dijimos que había dentro de lo que Jesús llamó el bautismo de los padecimientos una vertiente que tiene que ver con por las aflicciones, por nuestra causa, las cosas que nosotros acarreamos debido a nuestra humanidad, debido a nuestra torpeza y a nuestra falta de madurez. Y en esa quiero que nos podamos enfocar en este día. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, empieza diciendo el apóstol: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o de la gente que no conoce a Dios, Él es blasfemado, es menospreciado, pero por vosotros es glorificado. Así que termina diciendo en el versículo 15: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. El apóstol aquí no habla que hay una forma de evitar los padecimientos, sino lo que está diciendo es que hay ciertos padecimientos que traen bienaventuranza y hacen que el glorioso Espíritu de Dios more sobre nosotros, que traiga gloria a Dios estos padecimientos. Pero hay otros padecimientos que tienen que ver con nuestra manera de ser, con nuestra carnalidad. Incluso aquí dice el apóstol que no suframos nosotros como homicida o como ladrón o como malhechor o por entrometernos en lo ajeno. La palabra padezca significa experimentar una sensación dolorosa. Si alguno de ustedes es menospreciado por la causa de Cristo, siéntanse dichosos, siéntanse bienaventurados, siéntanse felices, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pero si ustedes están sufriendo, experimentando alguna sensación dolorosa, como lo hace un homicida, un ladrón o un malhechor, entonces no tienen por qué gozarse, no hay ningún bien en esto. ¿Cómo son los padecimientos de las personas que viven al margen de la ley? Sin ningún sentido. No tienen ningún propósito. Una persona que delinque y cae a la cárcel, todo ese tiempo de aflicción que pasa no le sirve para nada. En muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, no les provoca nada. No les trae un crecimiento, no les trae una madurez, no le aprovecha para nadie. Es tiempo perdido que lo sufren por esa causa. Dice el apóstol que nosotros no debiéramos sufrir por esa causa, porque el consuelo de Dios no actúa cuando nosotros sufrimos como malhechor, como homicida, como ladrón, o cuando nosotros sufrimos por entrometernos en lo ajeno, en las cosas que a nosotros no nos corresponden. Después el apóstol va a ahondar más en el tema, pero dice
el apóstol Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando hay aflicciones en el cristiano, cuando vienen las aflicciones, también viene el consuelo de parte de Dios. Y esa palabra consolación es llamar a un lado para animar, para fortalecer, para establecer a alguien, para levantarlo, para ayudarlo. En medio de todas nuestras aflicciones, la Biblia nos dice que Dios tiene consolación para nosotros, trae consuelo. Por lo tanto, las aflicciones no son sin sentido, tienen un propósito. Pero si padecemos como una persona que él nombra arriba como malhechor o por entrometerse en lo ajeno, no viene esa consolación. El Señor no nos puede consolar allí porque no hay un trato de Él, porque no estamos siendo movidos por Dios para meternos en cosas que no debemos. Y de hecho, esa palabra, entrometerse en lo ajeno, se refiere a aquellas personas que están más preocupados en los asuntos de otros que en los propios. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, nuestras flaquezas, nuestras torpezas, tenemos nuestros propios pecados, tenemos nuestras propias necesidades con las que cargamos cada uno de nosotros. Y son suficientes, son demasiadas como para tener tiempo o para ocupar tiempo en la de los demás. Si nosotros nos ocupáramos el tiempo en nuestras propias necesidades, entonces nuestro carácter incluso sería diferente. Nuestra forma de enfrentar las dificultades sería diferente. Pero a veces lo que dice aquí el apóstol es que estamos más ocupados o preocupados en los demás que en nosotros mismos. De hecho, en su primera carta a los hermanos de Tesalónica les dice, ocupa otra palabra, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Esa palabra, que agravie, significa sobrepasar, significa aprovecharse, que ninguno traspase la línea con su hermano, que ninguno se preocupe de los demás, de su hermano, que nadie ponga los ojos. Y allí incluso el contexto de esta palabra de Primera de Tesalonicenses está hablando de que nadie mire incluso a su hermano o a la mujer de su hermano. Que nadie se preocupe de la casa ajena, que nadie esté ocupado en aquellas cosas, porque el Señor, dice, es vengador de todo eso. Hay personas que pasan o que están sufriendo problemas, distanciamientos, incluso quiebres familiares, porque están más ocupados de las cosas de los demás que de sus propias necesidades. Están más preocupados de los errores de los demás que de los propios. Tenemos mucho trabajo en nuestras propias vidas. Demasiado trabajo en nuestras propias vidas. Estamos llenos de imperfecciones, llenos de torpeza, nos equivocamos constantemente, estamos fallándole al Señor constantemente y tenemos mucho que hacer con nosotros mismos, como para ocuparnos de los demás. Pablo dice, no hagan nada de esto, que ninguno agravie, que ninguno engañe en nada a su hermano, que ninguno se aproveche de la circunstancia, porque estos padecimientos no traen ningún beneficio en nuestra vida espiritual. No hay aprovechamiento en esto, es sufrir por sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Todo lo que hacemos constantemente es tratar de evitar los padecimientos, las aflicciones, los sufrimientos. Entonces, alguien que está ocupado en estas cosas es como que busca el sufrimiento sin ningún provecho. En segunda de Tesalonicenses,
esta misma epístola, después, más adelante, el apóstol Pablo dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Aquí Pablo también nos va a dar otro ejemplo de lo que es padecer aflicción o sufrir persecución o padecimientos por algo que no es por causa de Cristo, que no es por causa de la verdad ni por causa de la justicia, sino por nuestra propia humanidad. Y él dice aquí qué significa andar desordenadamente y coloca como un ejemplo sus enseñanzas e incluso su propia vida en este texto que leímos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo dice que cada vez que ellos tenían una necesidad, la suplían trabajando con sus propias manos, y el propósito de esto era no ser una carga para los demás y que ellos tuvieran también en él un ejemplo para poder imitar. Pero el verso 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Los hermanos de Tesalónica habían adoptado una actitud con respecto a la segunda venida del Señor. Ellos creían que Cristo iba a venir en esos días, que la venida del Señor era inminente, y dejaron muchos de ellos sus obligaciones, sus trabajos, sus responsabilidades para esperar el regreso del Señor. Y no solamente estaban de vago, porque esa es la palabra que ocupa Pablo en el original cuando habla de desordenadamente. Se traduce esa palabra por vagos. Pablo dice: no solamente están de vagos, sin hacer nada, ociosos, sino que andan de casa en casa. Andan entremetiéndose en lo ajeno, en lo que a ellos no les corresponde. Y todas estas cosas le producían también a los hermanos conflictos entre ellos. Porque siempre van a haber esos conflictos, y sobre todo si hay motivos por los cuales se originan. Estos hermanos se los pasaban de casa en casa, y Pablo entonces usa aquí una disciplina en el amor con ellos, y es la disciplina que Pablo dice que debe darse de hermano a hermano. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. La instrucción del apóstol aquí es que no se asocien, no se junten, no comulguen con esas personas que no trabajan en nada y que andan de casa en casa preocupándose de los problemas ajenos. Tomen distancia de ellos. Aléjense de estos hermanos, porque todos esos conflictos que van a traer no van a tener ningún provecho. Van a venir aflicciones, malos entendidos. Van a empezar a generarse también chismes. Se van a distorsionar las cosas que se hablen. Y todo eso no va a tener ningún fruto. Por lo tanto, Pablo dice: distánciense de esas personas, no se junten con ellos para que se avergüencen. La vergüenza se va a producir en la persona cuando nadie quiera juntarse con él, cuando nadie quiera compartir con él, cuando esté distanciado de todo, aislado de todo. Eso debiera provocarle a la persona vergüenza y preguntarse: ¿por qué nadie se quiere juntar conmigo? ¿Por qué nadie quiere compartir conmigo?
Entonces ya vemos que el hecho de entrometerse o meterse en los problemas, en los asuntos de otros hermanos, ya trae conflicto a nuestras propias vidas. Y no podemos decir después que estamos siendo probados por el Señor. No podemos atribuirle a aquellas cosas un padecimiento por la causa de Cristo. Nadie quiere juntarse conmigo porque y estoy padeciendo por la causa del Señor, porque bien nos dice la Escritura, no es por aquello. No tiene ninguna satisfacción, no tiene ningún provecho. Cuando Timoteo recibe instrucción sobre el mantenimiento que se le debe dar a las hermanas que son viudas, se le dice algo similar. Le da instrucciones que no deben ser menores de 60 años y también le nombra ciertas características. Y dice en 1 Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Todas estas cosas también acarrean problemas. Y no son por la causa de Cristo, no son pruebas, porque bajo esa frase repetimos a veces como un mantra que todo lo que vivimos lo asimilamos a que es prueba por causa de Cristo, que es aflicción por causa de Cristo, y no, tenemos que discernir cuando realmente lo que estamos padeciendo es por causa de Cristo o cuando es por nuestra propia carnalidad, por nuestra propia humanidad también. Este pasaje nos muestra la vida que tenía la iglesia primera, cómo se conducía, la vida social que tenían ellos. Y Pablo no está recriminando aquí el hecho de que las mujeres viudas se casen. Lo que Pablo está diciendo es que habían viudas que en el momento del dolor y de la aflicción, después de haber perdido a su esposo, hacían un voto para dedicar su vida al Señor. Y ellas simbólicamente decían, el Señor es mi esposo ahora, Él es mi sustentador, mi marido. Hacían un voto y pasado el tiempo se enamoraban o se volvían a casar, ya sea porque no podían mantener esa fe, porque era sumamente difícil que una mujer soltera o viuda pudiera sustentarse sola o pudiera conseguir un trabajo, que fuera un trabajo honrado. Generalmente la misma cultura empujaba a las mujeres a la prostitución, porque no existían trabajos como hoy día, que hay una gran variedad de trabajo para una mujer que queda sola. En esos tiempos los trabajos eran todos para los hombres, por lo tanto una mujer que fuera soltera o viuda era muy difícil que pudiera encontrar sustento para ella. Por lo tanto, aquellas viudas cristianas que quedaban sin sus esposos, ellas hacían un voto de dedicar su vida para el Señor. Y la iglesia también se encargaba de sustentarlas. Pero había mujeres que no tenían esa fe para esperar en Dios y después se volvían a casar. Y no solamente se volvían a casar porque no lo hacían para formar una familia. Por eso Pablo le dice, bueno, si quieren casarse, le dice más adelante en este pasaje, cásense, críen hijos, administren su hogar, gobiernen bien su casa, háganlo. No hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que las mujeres se casaban simplemente para tener un sustento. Y como tenían mucho tiempo libre, entonces iban de casa en casa, iban haciendo visitas en los hogares. Por eso Pablo compara de esta forma, que cuando quieren casarse incurren así en condenación por haber quebrantado su primera fe, esa devoción que habían prometido al Señor. Pablo dice, no hay ningún problema, cásense, pero no prometan algo que no van a cumplir, porque es como quebrantar un compromiso que ya hicieron con Dios, que se iban a dedicar 100% a la obra, porque
entre los requisitos que Pablo dice aquí a Timoteo para las viudas es que hayan lavado de los pies de los santos y todo lo que tenía que ver con la ayuda hacia el prójimo o el trabajo en la iglesia, lo que las mujeres podían hacer. Entonces, al final dice Pablo, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. No hay ninguna honra en lo que está diciendo Pablo en sufrir por aquellas cosas. Amén. Por el contrario, hay otro ejemplo de lo que muestra la Biblia con respecto a padecer por nuestra causa. Pablo le empieza hablando en el capítulo 2 de Corintios a los hermanos acerca de la sabiduría de Dios en misterio. Esa sabiduría le dice que está oculta, la cual Dios había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Pablo dice, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, busca lo profundo de Dios. Le dice Pablo a los hermanos, y nosotros hemos recibido ese Espíritu, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todas las cosas que Dios nos dio. Y estaba Pablo hablándole a los hermanos en ese lenguaje, y les dice, nosotros hablamos todo esto con palabras, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. En lo espiritual le dice, pero el hombre natural no puede percibir estas cosas porque son del Espíritu, son cosas de Dios y se han de discernir espiritualmente. Amén. Y después en el capítulo 3 le dice, de manera que yo, hermano, no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? El lenguaje que usa Pablo está subiendo de tono, está hablando de las profundidades de Cristo. Eso es lo que quiere Pablo mostrarle, es como que fuera arrancando con su lenguaje, con su discurso, hablándoles de aquellas cosas que, como él mismo dice más abajo, ojo no vio, ni oído había oído, ni habían subido en corazón de hombre, que son las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Y está Pablo tratando de hablarle en ese lenguaje acerca de las profundidades de Dios, y de repente como que se frena y dice, pero en realidad no son capaces ustedes de digerir lo que yo les quisiera contar, lo que quisiera hablarle acerca de Cristo. ¿Y cuál es la razón? Bueno, entonces él les dice, porque debiendo ser, en otra parte dice el autor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe, que empiecen de nuevo a hablarle acerca de las cosas básicas, porque ya ha pasado tanto tiempo y ha llegado a ser tales, dice el autor de Hebreos. Entonces vemos también que estas cosas que son las causas de nuestras aflicciones, los celos, las disensiones, las envidias, todas estas cosas que acarrean disensiones entre nosotros y no son aflicciones por causa de Cristo, también nos van estancando en nuestro crecimiento, porque no nos permiten digerir las cosas espirituales como debiéramos. Y bien dice el autor de Hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de los hermanos que no los dejaba crecer y que les traía conflictos y aflicciones? Bien, dice el apóstol, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Ahora, esa palabra carnal a nosotros nos ofende cuando escuchamos o cuando alguien nos dice que somos carnales,
pero es alguien que se deja guiar por lo que ve, por lo que oye, alguien que es dominado por la carne, por las cosas que puede apreciar. Esa es una persona carnal que no puede discernir las cosas en el espíritu, y no está hablando del cuerpo, sino de la naturaleza humana que está distanciada de Dios, que aflora en nosotros esa carnalidad en muchas ocasiones, que se manifiesta también y que trae conflictos, que trae roces, que trae divisiones. Tampoco podemos decir allí que estamos siendo probados por el Señor, aunque en cierta forma Dios ocupa todas estas cosas para manifestar nuestro carácter, pero no es algo que nos va a traer ni satisfacción, ni gozo, ni crecimiento espiritual, nada de aquello. Cuando nosotros miramos los conflictos, los problemas, lo único que vemos es tiempo perdido. Es tiempo perdido porque podemos pasar años, meses en un mismo conflicto, y después que pasamos ese conflicto y miramos hacia atrás, lo único que vemos es tiempo perdido. Es desazón, es cansancio, es desánimo en nosotros. Pero no vemos ningún crecimiento en nuestra propia vida, no vemos ningún provecho en todo aquello. Porque todas esas cosas no tienen la causa, ese componente que han sido por la causa de Cristo. Pablo le está diciendo eso a los hermanos. Todos esos malos ratos que ustedes están pasando entre ustedes, lo único que ha traído es estancamiento. Yo quisiera hablarles de otra forma, quisiera usar quizás otro lenguaje, dice Pablo. Hablarle acerca de otros temas, pero me veo en la necesidad de volver atrás y empezar a mirar nuevamente los primeros rudimentos de la fe. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, quiero que veamos allí otra de las causas por las cuales también nosotros somos afligidos muchas veces. Timoteo recibe aquí una serie de instrucciones de cómo debe administrarse la iglesia. Se le habla acerca de la oración pública, los requisitos de los obispos, de los pastores, los requisitos de los diáconos, cómo deben ser, el cuidado de tener en contra de la apostasía, la importancia que le habla Pablo de ser un ejemplo, el trato hacia las viudas, el cuidado de los ancianos, y finaliza hablándole acerca del comportamiento que debemos tener en nuestros trabajos. Pero en este capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, hablando de todo lo que ya le había enseñado, toda la carta, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y finaliza diciendo, apártate de los tales. Pablo está diciendo que si alguno tiene una enseñanza distorsionada con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña en su contexto general, porque debemos mirar toda la Biblia también en su contexto general. Ninguna doctrina podemos aislarla de todas las otras, porque son correlativas en la Biblia. Pero si alguno tiene una enseñanza distorsionada, que no tiene mucho sustento en la Biblia, que está basada muchas veces en las cosas que piensa, que cree, dice el apóstol, distánciense de ellos, aléjense, tomen distancia, porque si no ustedes se van a ver envueltos en todas estas cosas, en sospecha, en disputas necias, en envidias, en pleitos, en conflictos de palabras, que yo digo, que yo pienso, que esto es lo que yo entiendo, y tampoco aquellas cosas que provienen de eso podemos llamarlas una prueba. Tampoco hay allí ningún padecimiento por la causa de Cristo, ni por la verdad,
y mucho menos por el Evangelio. Pero en el versículo 6 de 1 de Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es la devoción que nosotros tenemos a Dios. Esa es la piedad. Nuestra devoción a Dios, que tiene que estar acompañada de gratitud. Y la gratitud surge del conocimiento que tengamos nosotros al saber y creer que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, entonces nosotros somos agradecidos con Él. Porque de alguna manera sabemos que aunque las dificultades no nos permitan ver nada hacia adelante, Él está en control de todo. Y dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo dice en otra ocasión, he aprendido a contentarme. Ese aprendizaje también proviene de un conocimiento de Dios. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estemos pasando lo que estemos pasando, cualquiera sea nuestra situación, difícil, más holgada, con enfermedad. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Me ha tocado vivir en toda situación, dice Pablo. Y el Señor me ha enseñado a esperar en Él en cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi necesidad. He vivido teniendo como he vivido, dice Pablo, sin nada. Pero este aprendizaje proviene del conocimiento de Dios. Pero el verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay cristianos que están en tremendos problemas financieros, con los bancos, con las casas comerciales, endeudados, sin tener tiempo para sus familias, para sus matrimonios, que están esclavizados en su trabajo por las deudas. Pablo dice aquí que ¿qué fin tiene aquello? Porque los que quieren enriquecerse, ese querer enriquecerse surge de un descontento de mi situación actual. Cuando yo no estoy conforme ni estoy agradecido con lo que tengo, entonces siempre voy a querer más. Y eso me va a llevar a trabajar más, a endeudarme más, a buscar lo que no tengo. Por eso Pablo dice que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Puede que hoy nuestra situación no sea buena, pero no va a ser para siempre. De allí el Señor también nos dará respiro, a algunos los bendecirá, nos sacará de allí el Señor. Y también en cualquier situación tenemos que ser agradecidos con Él. Por eso Pablo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. Que teniendo sustento y abrigo, teniendo estas cosas necesarias, estemos contentos con esto. Seamos agradecidos con Dios. Porque sin duda, mis hermanos, para donde nosotros miremos, hay gente con mucha mayor necesidad que nosotros. Hay gente que a veces nosotros consideramos que somos pobres, pero hay gente en extrema pobreza. Hay gente que no tiene ninguna esperanza de mañana levantarse y tener un pan en su mesa. Porque no la tiene, porque no tiene un trabajo, porque no tiene nada. Nosotros tenemos mucho más que eso. Por eso el apóstol dice, estén contentos con esto. Sean agradecidos con Dios. Porque aquellos que quieren enfocarse en el vivir y en el disfrutar, en el aquí y el ahora, en el hoy,
entonces caen en lazos del diablo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchas aflicciones que nosotros pasamos que no nos fortalecen ni nos ayudan en nada, porque son persiguiendo muchas veces nuestros propios deseos, nuestras propias metas. Y no es malo ser emprendedor. Lo malo es no considerar a Dios en aquellas cosas, porque yo conozco gente que es emprendedora y ha emprendido 30 veces y nunca le da el negocio. Pero tampoco nunca le pregunta al Señor. Y hay gente que espera en el Señor y cuando Dios le dice, bueno, haz esto, y lo hace. Y le va bien, Dios los bendice. Esto no tiene que ver con habilidades nuestras, sino el hecho que nosotros esperemos en el Señor, confiemos en Él, que le creamos. Quizás el hecho de conocer más el carácter de nuestro Señor nos va a permitir aquellas cosas. Va a traer esperanza y consuelo también en nuestras aflicciones cuando éstas tengan ese componente de que sean por su causa. Que no haya nada nuestro metido. Nosotros podemos examinarnos, tenemos esa capacidad de examinar nuestros padecimientos, nuestras aflicciones y entender que estamos en las mejores manos, estamos en las manos del mejor alfarero y que Él puede trabajar con nosotros, puede trabajar con nuestras torpezas, con nuestras debilidades, que Él ha abierto un camino expedito para que nosotros podamos estar en su presencia y hallar allí socorro, auxilio de parte de Él. Porque lo necesitamos que el Señor trabaje en nosotros. Por eso dice el autor de Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y no cuando él quisiera, era una vez al año tenía que hacerlo. Y tenía siempre que mediar sangre allí, en esa entrada que él hacía para mediar por los pecados de la gente, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Y donde el libro de Hebreos nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esa palabra que usa ahí el autor de Hebreo, el precursor, es una palabra muy expresiva para los griegos, porque hace referencia a Cristo y dice que Él entró a la presencia de Dios por nosotros como un precursor, como un explorador que se adelanta para ver cómo está el terreno y después le da el pase para que avancen a su ejército. Es lo que hace el precursor, lo que hacía era entrar a un lugar o explorar el camino para que los demás pasaran seguros, para que vieran que no había ningún peligro. Y el autor de Hebreo usa esa expresión para decir que Jesús entró al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, como un precursor, abriéndonos a nosotros un camino y diciéndonos que el camino está limpio para que nosotros transitemos por él. Que nosotros podemos entrar a la presencia misma de Dios y podemos hallar socorro allí, oportuno socorro para nuestras torpezas, para nuestras aflicciones y para todas nuestras necesidades, porque el Señor ya nos despejó el camino. Nos limpió, nos está diciendo a nosotros, acérquense porque está despejado, pueden entrar ustedes. Y eso es lo que nos invita a hacer el Señor hoy día. Entrar a su presencia con toda honestidad, con toda sinceridad, porque necesitamos que el Señor nos ayude. Y bien dice el mismo autor de Hebreo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso no hay ninguna experiencia humana en la que Dios no pueda decir que Él no estaba allí, o que nosotros podamos decir no estaba allí el Señor. Cualquier aflicción que nosotros hayamos podido vivir, por dolorosa, por trágica,
cualquier experiencia amarga que nos toque vivir. No podemos decir Dios no estaba allí. Él estaba allí, por lo tanto, Él puede compadecerse de nosotros porque estaba allí en ese momento. Él nos vio, Él nos ha visto siempre. Él conoce nuestras debilidades, nuestras torpezas, conoce nuestros aciertos y todos nuestros errores. No hay nada que nosotros podamos ocultarle al Señor. Él está allí, Él ha estado siempre allí. Por eso nos invita a acercarnos confiadamente, con confianza. Antes no lo podía hacer el pueblo de Israel, tenía que ser el sumo sacerdote solamente quien se acercara al Señor. Hoy día podemos hacerlo nosotros mismos. Podemos traerle al Señor todo lo que somos, con toda honestidad, con toda sinceridad, porque Él también puede compadecerse de nuestras debilidades. Él pasó, atravesó ese camino y hoy día está adelante diciéndonos a nosotros: caminen por acá, vengan por acá porque el camino está limpio. Dios nos bendiga como iglesia, hermanos. Amén. Dios nos pueda ayudar. Invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre bueno, gracias te damos. Gracias te damos porque no hay ninguna prueba difícil que hemos atravesado sin que tú estuvieras allí, sin tener tu auxilio, sin tener tu socorro, sin tener la esperanza bienaventurada de que tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque por eso decimos siempre, Señor, que no son nuestras fuerzas. Hemos descansado, Señor, en ti, hemos confiado en ti y esperamos, Señor, que un día se pueda manifestar lo que hemos de ser. Aunque hoy día estamos aquí mirándonos y mirando nuestros errores, Señor, ayúdanos para levantar nuestra mirada, para verte a ti por sobre todas las cosas, para poner nuestro corazón, Señor, en las cosas eternas. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor, te lo pedimos, por todos los errores que hemos cometido, por nuestras faltas, por nuestros pecados y por todas nuestras torpezas. Ayúdanos, consuélanos, fortalécenos en esta noche. Tu palabra viva, Señor, es eficaz para hacer todas estas cosas. Gracias te damos por ella. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.